Buenos días. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020, quinto jueves de tiempo de Pascua, día en el que la iglesia celebra la fiesta del apóstol San Matías. Y pues vamos a encomendarnos para comenzar en el día de hoy a las oraciones de San Matías, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que incorporaste a San Matías al colegio apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus santos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, bienvenidos nuevamente a esta charla sobre María. Soy el padre Fernando Luis en la parroquia San Ignacio de Loyola en San Juan de Puerto Rico. Esta es la tercera de una serie de charlas que he estado dando sobre la Virgen María en este mes de mayo, mes de María. Comenzamos hace un tiempo atrás con el dogma de María, Madre de Dios. Después continué con el dogma de María siempre Virgen, cronológicamente declarado, ¿no? El dogma de María, Madre de Dios, fue declarado en el Concilio de Éfeso, y el dogma de María siempre Virgen fue declarado en el segundo concilio de Constantinopla. Bueno, pues el tercer dogma mariano declarado es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ahora, aclarar que el dogma haya sido declarado mucho más tarde no implica que la creencia no haya estado en la iglesia, entre los fieles, desde un tiempo muy antiguo como es la iglesia primitiva. Cuando el dogma se declara, es simplemente enunciando algo que ya de por sí es una realidad. También, antes de comenzar, quiero recordar que en el día de hoy el Papa Francisco nos invita a unirnos a una jornada mundial de oración, de ayuno, de obras de misericordia. Y este día que cae en un tiempo muy especial, si nos concentramos en las tres religiones monoteístas, los judíos están celebrando o han celebrado en estos tiempos su Pascua, tiempo en el que conmemoran la liberación de Egipto. Los cristianos tenemos nuestra Pascua, tiempo en el que conmemoramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte y su resurrección. Y los musulmanes celebran el Ramadán, ¿no? Que festeja la primera revelación de Dios al profeta Mahoma. Pues nos unimos entonces en el espíritu de hoy a esa jornada de oración, de ayuno, de obras de misericordia que nos invita el Papa Francisco, a los cristianos, uniéndonos a personas de todas las religiones, a rezar por el fin de esta pandemia que es el coronavirus. Bueno, entonces, comenzamos a hablar un poquito del dogma de la Inmaculada Concepción. Y comienzo aclarando una confusión que he visto muchas veces, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción de María no tiene nada que ver con la creencia cristiana del nacimiento virginal de Jesús. Es un dogma mariano, que sí es cristocéntrico, es cristológico, pero que el dogma en sí habla un poco sobre María. No tiene que ver con el nacimiento virginal de Jesús. Este dogma de la Inmaculada Concepción de María fue el primer uso de la infalibilidad papal. El dogma fue declarado por el Papa Pío IX en 1854 en una declaración que se llama Ineffabilis Deus, Dios inefable, ¿no? Que aunque el dogma de la infalibilidad papal no fue declarado hasta el Vaticano I, mucho tiempo después, en 1870, se cree que, viendo cómo se declaró la Inmaculada Concepción, que aunque no se había declarado el dogma de la infalibilidad papal, aplica, y es la primera vez en la cual se usó, que nada más se usado 2 veces, las 2 veces para declarar dogmas marianos. La próxima charla hablaré sobre la asunción al cielo de María,
que es el segundo uso o el primer uso desde la declaración del dogma de la infalibilidad papal, ¿no? Entonces, la Inmaculada Concepción declarado como dogma en el siglo XIX, pero una creencia cristiana que va muy atrás, inclusive al primer y segundo siglo de nuestra fe. El dogma de la Inmaculada Concepción está unido a la creencia que tenemos que María no tenía pecado. Los católicos bizantinos, griegos, los ortodoxos, llaman a María la sin mancha. En griego, akrantos, la libre de pecado, la que nunca pecó, la que murió sin pecado, la inmaculada, la siempre pura. Pero, a diferencia de los católicos, que decimos que María, con este dogma, nació sin pecado original, simplemente una aclaración que en la Iglesia Ortodoxa y para los católicos bizantinos, muchos de ellos, María es como todos los personajes del Antiguo Testamento, todos los personajes que precedieron a Jesús. María fue una mujer especial, madre de Dios, sí. Pero para los ortodoxos, para los bizantinos, María fue una mujer pecadora que nació con la naturaleza pecadora, ¿no? Que necesitó redención de Jesús. Hago esta aclaración simplemente para que vean que cómo este dogma afecta la creencia cristiana, ¿no? Porque aunque María tenía la naturaleza pecadora, y eso lo creemos también los católicos, los ortodoxos no tienen la idea de pecado original. El dogma de la Inmaculada Concepción está unida a esa idea del pecado original que le damos a Adán y Eva. Como ellos no tienen la concepción de pecado original, ellos entienden el pecado un poco diferente, pues no había necesidad de que María fuese inmaculadamente concebida, ¿no? Ella tiene la naturaleza pecadora de todo ser humano, que no pecó. Ellos no lo pecan. María es la que pecó, la que nunca pecó, la que murió sin pecado, ¿no? Pero ellos no tienen este entendimiento, ¿no? Pero quería hacer esa aclaración. Ahora, volviendo a la Iglesia Católica Latina, que es la nuestra, Pío IX, Papa de la Iglesia Latina, que declara esto, ¿no? La creencia sobre María inmaculadamente concebida va más allá simplemente del pecado original, ¿no? Es un dogma sobre la concepción, es un dogma que se relaciona al pecado que llevamos toda la humanidad. Alguna aclaración, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción no nace de la idea que Jesús tenía que nacer de algo puro. Aunque esto en cierta forma haga sentido con nuestra fe, ¿no? Si Jesús no pecó, su naturaleza tenía que ser sin pecado. Bueno, hablar un poco más al final de esto también, ¿no? Pero no es que María tenía que nacer sin pecado para que Jesús no tuviese pecado. No, no. El dogma de la Inmaculada Concepción habla más sobre los arquetipos. Los arquetipos, ¿no? Habiendo hablado de otros dogmas marianos, cuando hablamos del dogma de María, Madre de Dios, pensamos en el arquetipo de Jesús, Jesús que era el nuevo David, un Jesús que es el rey del universo. Pues María era la reina madre. Ese Jesús que también es el nuevo José, pues María es la nueva Raquel, ¿no? Arquetipos. María es la reina madre y que, como la nueva Raquel, es la intercesora de todos los miembros de la iglesia, todos los cristianos. En el segundo dogma, no hablamos tanto de un arquetipo de Jesús, que también Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, y por las profecías que había en el Antiguo Testamento, del nacimiento virginal del Mesías, desde Isaías y desde el mismo Isaías, un Mesías que necesitaba nacer sin dolores de parto, pues viene la creencia de María siempre virgen. Los últimos dos dogmas, este de la Inmaculada Concepción y el dogma de María Asunta al Cielo, están muy unidos a los arquetipos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El dogma de María Asunta al Cielo, que veremos en la próxima charla, está unida al arquetipo de que Jesús es el nuevo Moisés. Y si Jesús es el nuevo Moisés, María es
la nueva arca de la alianza, la arca de la nueva alianza. Y eso hablaré luego. Este dogma de la Inmaculada Concepción, la creencia de que María fue inmaculadamente concebida, que fue nacida sin el pecado original, está unida al arquetipo de Jesús como nuevo Adán. Y si Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. Los 4 dogmas marianos, hablamos de María para defender, sostener, hablar de Jesús. Los 4 dogmas marianos son cristológicos. Hablan de Jesús a través de María, ¿no? Pues Jesús, que es el nuevo Adán, pues María es la nueva Eva. Sabemos que Jesús derramó su sangre para el perdón de todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y el pecado tiene su origen en el primer pecado, el pecado de Adán y Eva. Jesús no solo vino para salvarnos del infierno, sino que vino a deshacer los efectos de la caída, de ese primer pecado, del pecado de Adán y Eva. Sabemos, y leeré el pasaje un poco más tarde, pero creemos como cristianos, como católicos, que somos hechos, los seres humanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto apunta a nuestra esencia y nuestra existencia. Hecho a imagen de Dios. Hay que ver entonces qué vino primero, el huevo o la gallina. Sabemos que Jesús tomó la naturaleza humana. Y esto a veces nos puede hacer pensar que Jesús se hizo como nosotros. Que sí, en el tiempo Jesús se hizo como nosotros. Pero si volvemos a los orígenes, nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hechos a imagen y semejanza de este Jesús que se iba a encarnar. La encarnación era parte del plan de Dios. Entonces no es que Jesús se hizo similar a nosotros, que sí, sino que nosotros fuimos creados igual que Jesús, a imagen de Jesús, hechos a imagen y semejanza de Jesús. Entonces la imagen nuestra es nuestra esencia, modelados desde Jesús. Y los bizantinos, basados en Padres de la Iglesia, tienen una reflexión muy bonita de cómo si nuestra imagen es la esencia basada en Jesús, la semejanza nuestra es cómo nosotros usamos nuestra libertad para asemejarnos, para ser fieles a esa imagen o para darle la espalda. Por lo tanto, el pecado original afecta nuestra libertad, nuestra semejanza a Dios, pero no afecta nuestra imagen de Dios. Nuestro ser, imágenes de Dios. Nuestra semejanza es usar nuestra libertad para vivir o no, según esta esencia. La caída, el primer pecado, es dar la espalda a esa esencia. La semejanza se aleja de la esencia. Y hablaba del el arquetipo, la creencia de que Jesús es el nuevo Adán. Y esto viene de la Escritura. Leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versos 18 al 19. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. De la misma forma que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. La desobediencia de Adán, la obediencia del nuevo Adán. Leemos en 1 Corintios, capítulo 15, verso 45. Esto es lo que dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. Jesús, el nuevo Adán,
Y en el mismo capítulo de Pablo, de Corintios, verso 47, decimos, el primer hombre procede de la tierra y es terrenal, pero el segundo hombre procede del cielo. Entonces, la creencia de Jesús como nuevo Adán es bíblica, está muy enraizada en nuestro entendimiento de quiénes somos, de cuál es nuestra imagen, en el entendimiento de cuál fue el plan de Dios, cuál fue el rol de Jesús, que vino a deshacer la caída en pecado. Por ahí, entonces, vemos cómo María es la nueva Eva. Cuando decimos que María es la nueva Eva, es nuevamente para apoyar la idea que Jesús es el nuevo Adán. Como toda la raza humana, María fue creada a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, 26, 27 leemos, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y continuamos ahí. María, como ser humano, fue creada buena. Eva fue creada buena. Adán fue creado bueno. Fueron creados sin pecados. Génesis 1, 30, 31. Así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno. Una tarde, una mañana, el sexto día. Entonces, Adán y Eva fueron creados buenos. Fueron creados sin pecado. Fueron creados inmaculados. Y esta es importante porque vamos a volver a ella, porque hace referencia a lo que creemos de María como inmaculadamente concebida. Ahora, Génesis 1, Dios creó al hombre y a la mujer a la misma vez. Génesis 2, Dios crea al hombre y luego crea a la mujer y le llama varona, mujer. Génesis 2, 21, 23. Entonces, el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas, cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se me llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Mi traducción dice mujer. Si nos vamos al texto original, realmente es varona, creado varón y varona. Y viene a que en el hebreo, hombre, ish, y mujer, varona, es isha. Mujer y varón con la misma raíz. En inglés también lo vemos, man y woman, palabras con la misma raíz. En español con las ideas de varón y varona. Solemos decir hombre y mujer, es lo que se ha vuelto la norma en español, pero varón y varona. Tengo un chiste, una historia apócrifa de la historia de la creación. En el sexto día, Dios creó a la mujer. Y la mujer se fue a caminar por el jardín de Edén y vio a todos los animales aparejados. Y pensó, Dios, me siento sola y yo quiero una pareja. Y Dios le dice a la mujer, bueno, te puedo dar una pareja, pero te va a costar. Sí, Dios, yo no quiero estar sola. Bueno, primero vas a tener que pensar, dejarle pensar que él vino primero. Después vas a tener que tener mucha paciencia con él. Y la mujer le dice a Dios, sí, Dios, yo no quiero estar sola. Y Dios creó al hombre. Al otro día va la mujer donde Dios, que tú no me diste suficiente paciencia, que estoy loca por echarle en cara que vine primero. Y Dios le dice a la mujer, oye, ¿qué es nuestro secreto de mujer a mujer? Bueno, en fin, pues vemos la creación donde Dios crea al hombre, varón, y a la mujer, varón. Y lo importante aquí del uso de la palabra mujer.
porque lo veremos en Caná de Galilea y en la cruz, cómo Juan hace referencia a este pasaje de Génesis. La palabra mujer, varona, en la historia de la creación en Génesis, es usada, la palabra mujer es usada 11 veces. Eva, el nombre de la primera mujer, no se le da nombre hasta después de la caída, en Génesis 3:20. En Génesis 3:20 leemos, el hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Antes de la caída, la primera mujer, la palabra mujer, Isha en hebreo, es usada 11 veces en el libro en la historia de creación. Recuerden eso cuando llegamos al Evangelio de Juan. Entonces, quedándonos en Génesis, esta mujer, creada de la costilla del hombre, la varona, mujer usada 11 veces en Génesis. En Génesis 3:1-6 tenemos la historia del primer pecado, cómo Adán y Eva caen. Leemos. Entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer, no, y ahí tenemos en el versos 1-6 de capítulo 3 de Génesis, este diálogo entre la mujer y la serpiente. Y después que la serpiente convence a la mujer, leemos. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Y luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Es importante esta frase porque no solemos recordar que aunque es verdad que la serpiente tuvo el diálogo con la mujer, no tenía nombre todavía, con la mujer, no era Eva, era la mujer. El marido estaba con ella, estaba junto a ella. Fíjese que Pablo no hace referencia a la mujer, hace referencia a Adán. Fue Adán quien pecó y por Jesús somos salvados. No se demoniza a la mujer. Sí, la serpiente tiene el diálogo con la mujer, pero Adán estaba ahí, el hombre estaba ahí. Los dos pecaron. Él le dio de la serpiente a él, de la comida a él, y él también comió el primer pecado. Y seguimos leyéndonos en Génesis la enemistad que hubo entre la mujer y la serpiente, entre los hijos de la serpiente y la serpiente. En Génesis 3:14-15 leemos, y el Señor dijo a la serpiente, brinco un poquito, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Aquí hay que decir, es una mala traducción de este verso, de esta historia de Génesis, traducir como ella te aplastará la cabeza. Vemos muchas imágenes de María aplastándole la cabeza a la serpiente. Y aunque hay mucho sentido en eso, sí, Génesis habla de él te aplastará la cabeza, ya sea Jesús, o seguimos usando en general del español que los pronombres hacen referencia al sustantivo anterior. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, él te aplastará la cabeza. Hablaría del linaje de la mujer, del hijo de la mujer, de los hijos de la mujer. Te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Y esta dualidad, él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, volveré a ella. Porque ambos son afectados. Si venimos que el linaje de la mujer, Jesús, le aplastó la cabeza. Jesús, que fue fiel a Dios, que nunca desobedeció y derrotó a Satanás. Y una serpiente que le acechará el talón. Un Jesús que murió en la cruz. Pero Dios tuvo la última palabra. Nos redimió. Jesús resucitó, ¿no? Pero como hubo una corta victoria. Jesús
nunca nunca pecó, derrotó las tentaciones de Satanás. Y Satanás tuvo una pequeña victoria, acechó el talón del linaje de la mujer. Cristo murió en la cruz, pero Dios tuvo la última palabra y erradicó el pecado. Pero como leemos también, vamos al segundo pecado, el pecado de Caín y Abel. En Génesis 4, verso 7, decimos, el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Está hablando con Caín después del sacrificio. Si obras bien, podrás mantener la cabeza erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú puedes dominarlo. La serpiente acechará el talón del linaje de la mujer. En Génesis 4, el pecado está acechando a Caín y lo derrota. El hijo de Eva es derrotado. El hijo de María no es derrotado, ¿no? Empezamos a ver diferencias a Jesús como nuevo Adán, pero María como nueva Eva. La descendencia de Eva, Jesús, como quien derrota el pecado, quien derrota la serpiente. Esto también importa porque hablaremos de Apocalipsis. Pero les dije que en Génesis, antes de que Adán le pusiese nombre a Eva, a la mujer, que dice la palabra mujer 11 veces, Juan está en alguna forma haciéndonos entender que María es la nueva Eva. En el capítulo 1 de Juan tienes este bello poema de la creación. Y en el capítulo 2 tienes las bodas de Caná. Pero si tú miras cómo comienza el capítulo 2 de Juan, comienza 3 días después. Vamos a hacer matemática. En el capítulo 1 de Juan, un Juan que está duplicando el capítulo 1 de Génesis. En el principio era Dios, ¿no? Pues aquí comienza en el principio. Al principio comienza el Evangelio de Juan. Y en ese primer capítulo de Juan tenemos al principio, después de darnos esa bella poesía de la palabra de Dios y cómo se encarna, dice, y está Juan que da testimonio, el testimonio de Juan Bautista. Génesis, Juan, verso 29, dice, al día siguiente, segundo día, tienes el bautismo de Jesús. La primera vez que Juan dice, este es el Cordero de Dios. Verso 35, al día siguiente, el tercer día, a Juan el Bautista vuelve a decir, este es el Cordero de Dios, apuntando a Jesús. Y ahí Andrés y el otro discípulo van detrás de Jesús. Y es bueno que hoy celebramos a San Matías, porque la tradición nos dice que este segundo discípulo que no tiene nombre era Matías, que acompañaba a Andrés. O sea que Matías también había sido discípulo de Juan Bautista. Aquí tienen los primeros 2 discípulos, Andrés y Matías. Juan Bautista les dice, este es el Cordero de Dios. Y inmediatamente ellos se fueron detrás de Jesús y tuvieron ese diálogo con Jesús. Ahí viene también la llamada de Pedro. Ahí viene el cambio de nombre de Simón a Kefas. En hebreo, piedra. Verso 43. Al día siguiente, el cuarto día, la llamada de Felipe y Natanael. Acaba el primer capítulo de Juan. Comienza el segundo capítulo de Juan y Juan nos dice 3 días después, quinto, sexto, séptimo día, la creación. Tanto católicos como protestantes, todos entendemos que Juan en sus primeros 2 capítulos está haciendo alusión a Génesis 1. Está hablando de la nueva creación. Génesis nos habla de la creación. Juan nos habla de la nueva creación que comienza con Jesús. Que comienza realmente en la resurrección, pero que ya desde la encarnación
comienza a enraizarse esa nueva creación. Y es importante esto, porque 3 días después, en este séptimo día, ya la creación, leemos, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Adán estaba junto a Eva, María estaba junto a Jesús. Leemos en el verso 4. Después que se entera de que no hay vino y María va donde Jesús, Jesús le responde a María: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Algunas personas dicen que si María es tan digna de veneración, ¿por qué Jesús la humilla llamándole simplemente mujer? Bueno, Juan está evocando la creación, y en la creación, segundo de Génesis, a la mujer se le dice mujer 11 veces antes de ponerle nombre. Y aquí tenemos que a María Jesús le dice mujer. ¿Qué tenemos que ver? Mi hora no ha llegado todavía. ¿Cuándo llega la hora de Jesús? En la pasión, en la muerte, ¿no? Recuerden eso, cuando la hora de Jesús vuelva. Aquí Jesús le dice a María: mujer, mi hora no ha llegado. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Brincamos al verso 11. Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Allí manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Verso 11. Si el primer pecado vino porque Eva invitó a Adán a pecar, le dio la manzana, que no es manzana, que es fruto. El primer signo de Jesús vino por invitación de la mujer, la invitación de María. Juan está diciéndonos que María es la nueva Eva. Eva invitó a Adán a pecar, al primer pecado. María invitó a Jesús al primer signo. Verso 11, el primero de los signos de Jesús. Verso 4, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? 7 días de creación, la boda de Caná ocurre en el séptimo día. Para Juan, María era la nueva Eva. Pero continuamos, si esto no está claro, vamos entonces a la crucifixión, la hora de Jesús. En Juan 19, 25 al 27, se nos dice, o nos dice Juan, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, Adán, que estaba junto a María. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, de quien hablé la última vez, María Magdalena. Y al ver a la madre cerca de ella, el discípulo amado a quien él amaba, Jesús dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Nuevamente: mujer, no ha llegado mi hora en Caná. La hora de Jesús llega, está en la cruz. María está con Jesús. Y Jesús vuelve a decir: mujer, aquí tienes a tu hijo. Para Juan, claramente, María era la nueva Eva. Y si repasamos entonces todo esto, vemos entonces que en Génesis, la mujer Eva es llamada mujer 11 veces. María es llamada mujer 2 veces. En Génesis, Adán es invitado por la mujer a hacer el primer pecado. En Juan, Jesús es invitado por María a hacer su primer signo. Con Adán, en la caída, fue tentado por el diablo para pecar. María, Eva y Adán estaba junto con Eva cuando fueron tentados por el maligno para pecar. María estaba junto a Jesús cuando en la cruz derrota el pecado. María es la madre del que conquista la serpiente. Eva es la madre del que pisará la cabeza de la serpiente. María es la madre del que conquistó la serpiente, ¿no?
Entonces, está claro que para Juan, María es la nueva Eva. Pero esto no quedó aquí. Porque se le atribuye el libro del Apocalipsis también a Juan. Y en el libro del Apocalipsis capítulo 12 tiene la mujer en el cielo. En Apocalipsis 1, 9 y 13, no voy a leerlo todo, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, etc. Estaba embarazada, gritaba. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón. Ese diálogo de la mujer con la serpiente, tienes aquí el episodio de la mujer con el dragón en Apocalipsis. Y si se acuerdan que yo había dicho cómo la serpiente estaba al acecho, el diablo estaba al acecho de Caín para hacerle pecar, en Apocalipsis, en verso 4b, el dragón se puso delante de la mujer que iba a dar luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. El dragón está al acecho del hijo de la mujer, lo que quieren decir que esa mujer no es María. El diablo estaba al acecho de Caín, el pecado estaba al acecho de Caín. Aquí el dragón está al acecho del hijo de la mujer. Los que no quieren identificar a esta mujer en el cielo con María, suelen irse al simbolismo de que el dragón simboliza a los reyes malignos que perseguían a los cristianos. Que el niño que nace es símbolo del pueblo de Dios. Y que la mujer en el cielo es símbolo de la iglesia. Y ese simbolismo es correcto. Los padres de la iglesia hablan de ese simbolismo. Pero es que no tiene que solamente ser simbolismo genérico. También hay un simbolismo concreto. Esa serpiente es Satanás. Y un Juan que en Apocalipsis le gusta hablar, a repetir, inmediatamente que hablan de la serpiente, del dragón, más adelante Juan nos habla de la antigua serpiente en el verso 9. Cuando hablan del niño, en ese mismo capítulo, Juan nos habla del cordero en el verso 11. ¿Quién es el cordero si no es Jesús? ¿Quién es la serpiente si no es el diablo? ¿Quién es la que dio a luz al Mesías si no es María? Es decir, que aunque sí, el dragón es los reyes malignos que persiguieron a los cristianos, que el niño representa al pueblo de Dios perseguido y que la mujer representa a la iglesia, también es cierto que la serpiente y el dragón representan a Satanás, que el niño y el cordero representan a Jesús y que el arca de la alianza y la mujer representan a María. Hablaré mañana de María como arca de la alianza. Arca de la alianza, que es lo que Juan vio en el cielo al final del capítulo 11, y hablaré un poquito de eso mañana. 2 signos para cada individuo: Satanás, el niño y la mujer. Y curiosamente, si tú cuentas las 2 veces que Jesús llama a María mujer en Juan 2, dije que en Génesis la palabra mujer aparece 11 veces. En este Apocalipsis la palabra mujer aparece 9 veces. 9 veces mujer en Apocalipsis y 2 veces mujer en el Evangelio de Juan. 11 veces aparece la palabra mujer antes de que se le dice el nombre de Eva. Si es verdad que Apocalipsis lo escribió el evangelista Juan y no otro Juan, si dimos el Evangelio de Juan con Apocalipsis, Juan llama a María mujer 11 veces. Y en Génesis, antes del nombre, aparece la mujer 11 veces. Y el pecado original que empezó con nuestros primeros padres, la idea de pecado original que muchos no aceptan, ¿cómo nosotros somos culpables de algo que no hemos hecho? ¿Cómo nosotros vamos a heredar el pecado de Adán y Eva? Bueno, era parte de la creencia judía de la época. Vamos a libros que lamentablemente los hermanos separados no tienen en su Biblia. Eran libros que estaban en la Biblia judía, en la Biblia griega, en la Septuaginta, y por ser parte de la Septuaginta, todas las iglesias apostólicas, todas las iglesias con más de 1500 años de historia, que tienen obispos, sucesores de los apóstoles, por imposición de manos, en todas ellas
usan los libros de la Septuaginta, aceptan estos 3 libros. En el libro de Sabiduría, capítulo 2, verso 24, leemos: por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo. Es decir, la serpiente es el demonio nuevamente. Por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen al mundo tienen que padecerla. Nosotros, hijos de la mujer que estamos en el mundo, padecemos la muerte que entró por la envidia del demonio. En Cirácides o Eclesiástico 25, verso 24, por una mujer tuvo comienzo el pecado, a causa de ella todos morimos. Aquí empieza entonces, sí, no solamente Pablo identifica el primer pecado con Adán y que Jesús viene a restaurarnos, pero en Eclesiástico sí identifican a la mujer también como estaba allí con Adán. Pero una mujer tuvo comienzo el pecado y a causa de ella todos morimos. Pero lo importante aquí es el final, todos morimos. La humanidad hereda la consecuencia de ese primer pecado, el pecado original. Leemos en un libro que también era de la Septuaginta, que por razones históricas la Iglesia Católica no acepta, pero que es un libro de la Biblia, de acuerdo a los ortodoxos, está en el canon de los ortodoxos. El 4º libro de Esdras, capítulo 7, verso 48, dice: oh Adán, ¿qué has hecho? Porque aunque fuiste tú quien pecó, la caída no fue solo tuya, sino también de nosotros que somos tus descendientes. Es decir, que en el pensamiento judío del primer siglo, el pecado viene por la envidia del demonio, por la mujer y por Adán. Y todos nosotros, hijos de la mujer, el linaje de la mujer, somos pecadores, somos herederos, somos afectados por ese primer pecado. María es la madre de Jesús. Jesús es el nuevo Adán. María es la nueva Eva. La mujer de cuya descendencia conquistó la serpiente. Leemos en Génesis. María es la mujer cuya descendencia conquistó la serpiente. Leemos en Juan. Y nos hace deshacernos del pecado. Entonces, María es la nueva Eva. Y este pensamiento no solamente es bíblico en Juan, que nos lo hace entender en bodas de Caná, en la cruz y en Apocalipsis, pero era parte del pensamiento cristiano desde muy temprano. Lo vemos en los padres de la iglesia, comenzando en el siglo II. Tenemos a Justino Mártir, Irineo, Efrén el Sirio, Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín, todos ellos haciendo referencia a María como la nueva Eva. La más antigua, Justino Mártir, escribiendo a principios del segundo siglo, años 100 y pico. Por Eva concibió en la palabra de la serpiente. Su desobediencia nos trajo la muerte. Y en la Virgen María, a través de la fe y la alegría, nos trajo la vida. Justino Mártir, María la nueva Eva. Irineo, también escribiendo en el segundo siglo. Los nudos de la desobediencia de Eva fueron suavizados por la obediencia, fueron desatados por la obediencia de María. El sirio Efrén nos dice que todas las mujeres alaben a la pura María, a Eva, su madre, a María, su hermana. Pasamos entonces por Cirilo de Jerusalén. La muerte vino a través de una virgen, Eva, y era necesario que la vida viniera a través de otra virgen, María. Juan Crisóstomo, siglo IV. Una joven expulsada del paraíso, otra joven nos encontró la vida eterna. A través de una joven nos expulsaron del paraíso, a través de una joven recibimos la vida eterna. Es que estoy traduciendo yo también aquí. Jerónimo, en sus cartas, en el siglo IV. Muerte nos vino por Eva, la vida nos vino por María. Agustín, en sus sermones, a través de una mujer el veneno entró en el hombre y le engañó.
y la salvación vino en el hombre también de una mujer, del que nació en gracia. Es decir, desde muy temprano en la iglesia, María es vista como la nueva Eva. Y no solamente eso, la idea de que María nunca pecó, contrario a María. Eva pecó, María nunca pecó. Leemos en Efrem y en San Agustín en el siglo IV que aparte de María, Eva es la única excepción a la marca de la caída, del pecado original. Esa inmaculada concepción declarada en el siglo XIX por Pío IX no fue una idea nueva. En el siglo IV escribía Efrem: oh, solamente tú, Jesús, y tu madre, más hermosa que todo. Solo tú, Señor, no hay marca, como tampoco hay marca en tu madre. Leemos en De la naturaleza y la gracia de San Agustín, también en el siglo IV. Debemos encontrar una excepción en la Virgen María, en la que no hay ninguna duda, nunca fue tocada por el pecado, sino que fue abundante en gracia conferida a ella por su Hijo. Ella, gracias a él, nunca pecó. La idea de la Inmaculada, de una María que nunca pecó, la idea de que, en tanto que todos los humanos recibimos el pecado original por nuestros padres, por nacimiento, por concepción, la idea de la Inmaculada Concepción, de que María no tenía pecado original, data más tardar al siglo IV, pero ya estaba ahí, era parte de la creencia. María era la nueva Eva. Desde el siglo II lo vemos en Justino Mártir, etc. Entonces, si Adán no pecó, María, que es la nueva Eva, tampoco pecó. Eso es lo que creían los padres, ¿no? Adán fue creado sin pecado, Jesús fue concebido sin pecado. Eva fue creada sin pecado, María fue concebida sin pecado. Todo nuevamente apunta a Jesús como nuevo Adán, a María la vemos como nueva Eva. Cuando hablamos de arquetipos, la tipología, si hacemos referencia al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es algo mayor. David fue rey, David pecó, el reino murió. Jesús es el nuevo David, Jesús no pecó y su reino triunfa. Eva fue creada buena, sin pecado, pero pecó. Eva también fue creada sin pecado, inmaculadamente concebida, pero como tiene que ser mayor, si Eva pecó, María nunca pecó. Nuevamente, los arquetipos tienen que estar unidos, ser mayores a la referencia que se hace en el Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Adán, nacido sin pecado, muerto sin pecar, es nuestro Salvador. María es la nueva Eva, nacida sin pecado, muerta sin pecado, la madre del Salvador. Ahora, ¿qué decir? No es que María no necesitase ser redimida, ¿no? Agustín nos dice: María no es la sin mancha por propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios como regalo, gracias a la victoria de Jesús sobre el pecado. Es decir, es gracias a la pasión de Jesús que María es preservada del pecado. Jesús es también el Salvador de María. María necesitó Salvador. En el tiempo antes del nacimiento de Jesús, pero en la eternidad, María es redimida por Jesús en los méritos de la cruz y su muerte y pasión. Y esto nos apunta, y lo vemos mucho en la teología de nuestros hermanos separados, que viene también de la teología de Agustín, o sea que los hermanos separados lo cogen del catolicismo de Agustín. La idea de que la naturaleza humana es pecadora. Recuerden que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nuestra imagen no es pecadora. Adán y Eva fueron creados sin pecado, fueron creados buenos. La condición humana no es pecadora. Se afectó nuestro libre albedrío. El pecado entró, nos manchó, sí, pero no afectó nuestra imagen. Nuestra imagen sigue siendo buena.
Porque si dice que la imagen de nuestra es pecadora, estamos diciendo una de dos cosas. O que Adán y Eva no fueron verdaderos humanos, porque fueron creados sin pecado. O estamos diciendo que Jesús no fue verdadero humano. Jesús fue verdadero humano. Y Jesús, como verdadero humano, no tenía pecado. Por lo tanto, la esencia del hombre no es pecadora. Es pecador, nosotros somos pecadores en tanto que agentes de una acción. El que nada es nadador, el que bebe es bebedor, el que peca es pecador. En nuestro libre albedrío nosotros pecamos y por eso somos pecadores. Pero somos pecadores no porque sea nuestra esencia, porque si no Jesús no hubiese sido verdadero humano, porque si no Adán y Eva no hubiesen sido creados verdaderamente humanos, ¿no? Y en la resurrección todos hemos sido liberados del pecado. Dios nos hace justos por su gracia. Nuestra naturaleza pecadora es redimida por Jesús. En Romanos 5:19, y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Adán y Eva creados sin pecado, María, Jesús obviamente, María concebido sin pecado, ¿no? Entonces el dogma de la Inmaculada Concepción está muy unido al arquetipo de María como nueva Eva, que es simplemente complemento de lo que creemos de un Jesús que es el nuevo Adán, y en la tipología la nueva Eva tiene que ser mayor a la antigua Eva. Eva pecó, María no pecó, ambas concebidas sin pecado. Vuelvo a un comentario que hice al principio. Esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, que María no podía tener pecado para que Jesús naciese en una naturaleza sin pecado. No. La Inmaculada Concepción no es que María no podía tener pecado para que Jesús no pecase. Como dije, para los ortodoxos, Jesús tomó la naturaleza pecadora de María, la naturaleza humana, pero Jesús no pecó y no redimió. Nosotros pensamos que no, que tomó la naturaleza pecadora, porque nuestra imagen es buena, sino que asumió la naturaleza humana y en su libre albedrío la semejanza también nunca pecó. Jesús nunca pecó. Creemos que María, gracias a los méritos de Jesús, nunca pecó. Pero sí, María necesitó ser redimida. Tanto católico como ortodoxo, María necesitó ser redimida. María fue redimida antes del nacimiento de Jesús en su concepción. Creemos los católicos, dogma de la Inmaculada Concepción. Todo esto dicho, quiero terminar con una reflexión muy interesante de Maximiliano Kolbe. Yo creo ya aquí voy a mencionar unas citas de un sacerdote, Michael Gately, que habla sobre Maximiliano Kolbe en una reflexión de 33 días a un glorioso amanecer, que es una oración de consagración a María. Él nos habla de una reflexión que tiene San Maximiliano Kolbe sobre la Inmaculada Concepción. Y todo nace de la aparición de la Virgen María a Santa Bernardita en Lourdes. Cuando la Virgen María a Santa Bernardita le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. Estoy buscando la fecha, se me había olvidado buscarla. ¿Cuándo fue la aparición de Lourdes? La aparición de Lourdes, y mi computadora se congeló y por eso no lo busqué. Anyway, cuando la Virgen María se le aparece a Santa Bernardita en Lourdes, le dice a ella: yo soy la Inmaculada Concepción. Estas apariciones que tomaron lugar en Lourdes, Francia, en 1858. Recuérdense que, como dije, el dogma de la Inmaculada Concepción había sido declarado por el Papa Pío IX en 1854. Pues la aparición en Lourdes ocurrió 4 años después, en 1858,
Y cuando María se le aparece a Santa Bernardita, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, San Maximiliano Kolbe estaba preguntando, espérate, ¿por qué no dijo yo soy la Inmaculadamente Concebida? ¿Cómo es que María es la Inmaculada Concepción? No, María vivió la Inmaculada Concepción, María es recipiente de ello, ¿no? Fue concebida sin pecado, pero ella es la Inmaculadamente Concebida, ella no es la Inmaculada Concepción. Y eso llevó a Maximiliano Kolbe a una reflexión que le llevó a ese entendimiento que tenemos de María como en la única mujer en triple relación con Dios, porque no solamente María es hija de Dios Padre, María es la única que es madre de Dios Hijo, María es la única que es esposa de Dios Espíritu Santo. Había dicho yo que la Inmaculada Concepción de María, si por medio de la gracia especial de Dios María fue concebida en el vientre de su madre Santa Ana, preservada de toda mancha del pecado original en previsión por los méritos de su Hijo, María es inmaculadamente concebida. Sabemos que María no es divina, esto no hizo a María Dios. Pero entonces Maximiliano María Kolbe empieza a decir que la Inmaculada Concepción sí es divina. Maximiliano Kolbe empieza a hablarnos de cómo hay dos Inmaculadas Concepciones. Aquí voy a entrar un poquito de teología, pero una reflexión muy bonita. Maximiliano Kolbe dice, María es la Inmaculada Concepción creada, el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción increada, procediendo de Dios Padre y de Dios Hijo desde toda la eternidad. El Espíritu Santo es una concepción increada de amor, el amor entre el Padre y el Hijo, prototipo de cualquier concepción de vida en el universo. El Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción eterna, prototipo de la Inmaculada Concepción de María, pero prototipo también de todas las concepciones de todos nosotros, hombres y mujeres. Si en la Trinidad, cuando hablamos de la Trinidad, la relación entre las tres personas, el Padre es el que engendra, el que genera al Hijo, el Hijo es generado, es engendrado, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es enviado por el Hijo, procede de ambos, es generado por ambos. Maximiliano Kolbe empieza a reflexionar. El Espíritu Santo es una concepción en el sentido de ser la vida y el amor que surgen del amor del Padre y del Hijo. Análogo a la concepción de hijos que surgen del amor del marido y la mujer. El Espíritu Santo no es hijo de Dios Padre y de Dios Hijo, no. Es análogo, ¿no? La concepción del amor entre el Padre y el Hijo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Analógicamente, como los hijos proceden, son concebidos por su padre y por su madre, ¿no? Entonces, así el Espíritu Santo es concepción, dice María Maximiliano Kolbe, hace el sentido de amor y vida entre Padre y el Hijo. Es inmaculado, obviamente, porque Dios no tiene pecado. El Espíritu Santo es Dios, es eterno e increado, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo para Maximiliano Kolbe es la Inmaculada Concepción. Y así, cuando vamos a Lourdes, que María le dice a Santa Bernardita, yo soy la Inmaculada Concepción, para San Maximiliano Kolbe, María es la Inmaculada Concepción creada. La unión entre el Espíritu Santo y María. Nos dice, el Espíritu Santo habita en María, vive en ella, desde el primer instante de su existencia, siempre y para toda la eternidad. Es el amor en ella, el amor del Padre y del Hijo, el amor con que Dios se ama a sí mismo, el amor de toda la Santísima Trinidad, un amor fecundo, una concepción. La Inmaculada Concepción de María ocurre, igual que la concepción virginal de Jesús, la Inmaculada Concepción de María ocurre gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, es su ser, la fecunda, y eso desde el primer instante de su existencia, para toda la vida, para siempre. Entonces Maximiliano Kolbe empieza a identificar estas dos Inmaculadas Concepciones. Esta concepción inmaculada e increada del Espíritu Santo concibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma, de María. Concibe inmaculadamente a María. También para el Espíritu Santo está reservado el vientre virginal del cuerpo de María, que concibe en el tiempo.
como todo lo que material que estudia en el tiempo, la vida divina del hombre Dios. María es inmaculada, inmaculadamente concebida en el vientre de su madre, gracias al Espíritu Santo, y en el vientre de María, Jesús es inmaculadamente también concebido. Porque Jesús es Dios. María no es Dios, María no es divina. María tuvo padre, Ana y Joaquín. Joaquín es padre de María. El Espíritu Santo afecta y redime a través de los méritos de la pasión de Jesús. María en el Espíritu Santo es redimida desde el vientre de su madre, inmaculadamente concebida. ¿Y por qué entonces María se llama a sí misma la Inmaculada Concepción? Pues Maximiliano Kolbe hace una reflexión, dice, si entre las criaturas una esposa recibe el nombre del esposo, en español no lo hacemos, en Estados Unidos sí, aunque en otros países latinos sí lo hacen, por el hecho de que, un poquito machista, decía Maximiliano Kolbe, entre las criaturas una esposa recibe el nombre del esposo por el hecho de que le pertenece, el esposo también le pertenece a la esposa se une a él, se hace semejante a él y se une con él, se convierte en factor creador de vida con él. Con más motivo, el nombre del Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción, inmaculado por ser Dios sin pecado, concebido eternamente en la eternidad, el nombre del Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción, le aplica también a aquella que es su esposa, en la que él vive desde el amor y que lleva un amor fecundo en toda la vida. Y empieza a hablar un poco de la vida de María. Maximiliano Kolbe nos habla de cómo María es la que hace la voluntad de Dios a perfección, por eso es que no peca. Y esto es algo importante, porque nos dice Maximiliano Kolbe, que la criatura totalmente llena de este amor del Espíritu Santo, la Inmaculada concebida, la sin mancha de pecado, aquella que nunca se apartó en nada de la voluntad divina, ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo por el hecho de que es su esposa y por lo que un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar en las criaturas. María es la inmaculadamente concebida. María es la esposa del Espíritu Santo. Entonces, quería compartir con ustedes esta reflexión de Maximiliano Kolbe, que apunta pues nuevamente a María que nunca pecó, que apunta a María la sin mancha, la inmaculadamente concebida, pero en la que ella está unida a su esposo, la Inmaculada Concepción, ¿no? Entonces tenemos que María, que es la inmaculadamente concebida, ese es el dogma. Fiesta litúrgica el 8 de diciembre, si nos vamos a la regla universal, el único día que España y sus antiguas colonias, Puerto Rico, la iglesia latinoamericana, el sur de Estados Unidos, el único día en el que se puede utilizar el azul clarito y solo por España y algunos otros países para la fiesta de la Inmaculada. María, que es la inmaculadamente concebida, en Lourdes asume el nombre Yo soy la Inmaculada Concepción. Asume el nombre de ese esposo, del Espíritu Santo, la Inmaculada Concepción eterna, esposo de la Inmaculada Concepción temporal, la Inmaculada Concepción increada, esposo de la Inmaculada Concepción creada. María asume el nombre de la Inmaculada Concepción. La Inmaculadamente concebida es la Inmaculada Concepción creada. Espero que esta reflexión final, que es muy bonita, de Maximiliano Kolbe, no les haya confundido. Espero que yo la haya podido explicar suficientemente bien. Pero aquí les hablo un poquito de por qué creemos que María fue inmaculadamente concebida, por qué creemos que María no tuvo pecado. Y todo viene del arquetipo de Jesús como nuevo Adán, por ende, arquetipo de María como nueva Eva, los arquetipos, la tipología, el Nuevo Testamento es mayor que el Antiguo Testamento. Si Eva pecó, Eva, que fue inmaculadamente concebida, inmaculadamente creada, si Eva pecó, María también fue inmaculadamente concebida y María no pecó. Inmaculada Concepción, diferente del nacimiento virginal,
unida a la idea de que María es la sin mancha. María es la sin pecado. María es la inmaculadamente concebida. O en griego, la sin mancha, akrantos. Unímonos en el día de hoy a la jornada de oración, de ayuno, de obras de misericordia, rezando por el fin de esta pandemia. Si así se han podido asistir a misa a nivel virtual, haciendo su comunión espiritual, ofreciendo la misa por el fin de la pandemia, y en tanto que puedan desde sus contextos en la cuarentena, recordar hacer las obras de misericordia en casa. Y si no tienen a alguien en casa, por teléfono, hacer algo por alguien, por amor, o tener el deseo de hacerlo una vez regresen a la vida. Pero hoy, un día de ayuno, una invitación a que hagamos ayuno por el fin de la pandemia. Nos vemos la próxima vez en la que hablaremos del cuarto dogma mariano, la asunta al cielo. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les siga acompañando e intercediendo por ustedes. Con Pedro, a Jesús, por María. Que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.